El viento que soplaba desde el desierto arábigo no traía alivio, solo traía el polvo fino y penetrante que se adhería a la piel y a la garganta. Babilonia. La gran ciudad, la joya de los reinos, se alzaba en el horizonte como un monumento a la soberbia humana, brillando bajo el sol implacable de Mesopotamia. Sus murallas eran montañas artificiales de ladrillo cocido y betún. Sus puertas, azules como el lapislázuli, estaban decoradas con leones y dragones que parecían vigilar cada movimiento de los mortales. Para los ciudadanos del imperio, aquellas bestias en los muros eran símbolos de protección y poder. Para los exiliados de Judá, amontonados en asentamientos precarios junto al río Quebar, eran los carceleros de su esperanza. Habían pasado años desde que las cadenas tintinearon en la larga marcha desde Jerusalén hasta esta tierra extraña. Años en los que la memoria del templo de Salomón comenzaba a sentirse como un sueño febril, distante y doloroso. Aquí, junto a los canales de riego que alimentaban la riqueza de sus captores, el pueblo de la promesa se desmoronaba lentamente. No era una muerte física inmediata, pues tenían comida y se les permitía construir casas y plantar huertos, tal como había instruido el profeta Jeremías desde la distancia. Era algo peor. Era una erosión lenta y constante del alma. Era la muerte silenciosa de la identidad. Ezequiel, hijo de Buzi, caminaba entre las chozas de barro seco, donde vivían sus hermanos. Debía ser un sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres, vestido con lino fino en los atrios de la casa de Dios. En cambio, era un profeta en tierra inmunda, un hombre marcado por visiones que a menudo lo dejaban exhausto y mudo, un atalaya que gritaba advertencias a un pueblo que se había tapado los oídos. Pero ese día, el silencio pesaba más que las palabras. Al mirar los rostros de los ancianos sentados a la sombra de los escasos sauces, Ezequiel no veía rebeldía, ni siquiera veía la ira que caracterizó los primeros años del cautiverio. Lo que veía era resignación, una aceptación letal y fría. Escuchaba sus conversaciones en voz baja, frases que se repetían una y otra vez hasta convertirse en una letanía fúnebre, un credo de la desesperación. Decían: nuestros huesos se han secado. Lo decían al amanecer, al despertar en una tierra que no era la suya. Decían: nuestra esperanza ha perecido. Lo susurraban al ver pasar las barcazas llenas de ídolos por el Éufrates, convencidos de que Marduk había derrotado a Yahweh. Y concluían con la sentencia final, el veredicto que ellos mismos se habían impuesto: estamos del todo cortados. Para Ezequiel, esas palabras eran como un veneno que se filtraba en el agua que bebían. El pueblo se veía a sí mismo no como una nación en pausa, ni como un remanente en disciplina, sino como un cadáver que ya había pasado el punto de retorno. Se consideraban exequias vivientes. La lógica humana estaba de su lado. Ninguna nación pequeña, devorada y dispersada por la maquinaria de guerra babilónica, había regresado jamás de la tumba de la historia. Asiria había borrado a las 10 tribus del norte. Babilonia estaba terminando el trabajo con las 2 restantes. La historia, según la entendían los hombres, dictaba que Israel había terminado. El profeta se apartó de la multitud, buscando la soledad de la orilla del canal. El agua fluía lenta y turbia, indiferente al dolor de los cautivos. El calor del mediodía hacía vibrar el aire, distorsionando las figuras de los sigurats lejanos. Ezequiel se sentó en la tierra dura, sintiendo la textura áspera del suelo extranjero. Intentó orar, pero el cielo parecía de bronce, cerrado y hermético. Sin embargo, él conocía esa sensación en el aire. La había sentido antes, junto a este mismo río, cuando vio los cielos abiertos y visiones de Dios. Sabía que la calma aparente era engañosa, como la quietud que precede a la tormenta de arena más violenta. De repente, la atmósfera cambió. No fue un cambio de temperatura, ni una nube cubriendo el sol. Fue una presión, una densidad espiritual que cayó sobre él con el peso de una montaña invisible. El ruido del agua, los gritos lejanos de los mercaderes,
el zumbido de los insectos, todo comenzó a desvanecerse, como si alguien estuviera bajando el volumen de la realidad física. Su respiración se agitó. Su corazón golpeaba contra sus costillas no por miedo humano, sino por el terror sagrado de la cercanía divina. La mano de Jehová había venido sobre él. No fue un toque suave ni una invitación cordial. Fue una captura. El espíritu lo tomó, arrancándolo de la percepción ordinaria del tiempo y el espacio. El mundo de Babilonia, con sus ladrillos azules y sus dioses dorados, se disolvió en la nada. La realidad se rasgó como una tela vieja. Ezequiel sintió que era levantado, llevado por una fuerza irresistible que no pedía permiso, arrastrado fuera de su cuerpo, fuera de su mente, hacia un lugar que no aparecía en ningún mapa de los caldeos. La visión comenzaba, y esta vez, Dios no lo llevaría al cielo para ver la gloria, sino que lo haría descender al lugar más profundo y oscuro de la desolación humana. El Espíritu de Jehová lo depositó en medio de un valle, pero no era un lugar de reposo, era una herida abierta en la tierra, una hondonada vasta y árida rodeada de colinas rocosas que atrapaban el calor y sofocaban cualquier brisa. Cuando la visión se estabilizó y sus ojos se acostumbraron al resplandor hiriente del sol, Ezequiel retrocedió instintivamente, cubriéndose la boca con la mano. No había hierba, no había agua, no había vida. El suelo estaba oculto bajo un manto blanco y caótico, una alfombra macabra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Eran huesos, miles de ellos, quizás decenas de miles. No estaban apilados ordenadamente como en un osario, ni enterrados con dignidad. Estaban esparcidos con la violencia de una derrota antigua, desparramados como si un ejército entero hubiera caído fulminado en un solo instante y hubiera sido dejado allí, a la intemperie, para ser devorado por las bestias y el tiempo. El profeta se encontró de pie en el centro de este cementerio sin lápidas, un sacerdote del Dios vivo rodeado por la inmundicia suprema de la muerte. El silencio en el valle era absoluto, pesado, casi físico, y no se escuchaba el canto de ningún pájaro carroñero, porque ya no quedaba nada que comer. La carne había desaparecido hacía décadas. No había zumbido de moscas, solo el silencio de lo que ha sido olvidado por completo. La voz divina no le permitió quedarse quieto, observando desde una distancia segura. El mandato fue implícito, pero irresistible. Tenía que caminar, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Ezequiel comenzó a moverse a través del campo de muerte. Sus sandalias crujían al pisar fragmentos de costillas y vértebras que el tiempo había convertido en polvo calcáreo. Tuvo que sortear cráneos que lo miraban con cuencas vacías y mandíbulas desencajadas. Mudos testigos de gritos que nadie recordaba. Caminó entre fémures y tibias, esquivando la anatomía desarticulada de una multitud que alguna vez tuvo nombre, familia y sueños. Mientras daba vueltas por aquel valle del horror, el profeta notó un detalle que helaba la sangre más que la muerte misma: la condición de los restos. La Biblia dice que estaban secos en gran manera. No había humedad en ellos, ni rastro de tuétano, ni una gota de la esencia vital que sostiene la existencia. El sol implacable de Oriente los había blanqueado hasta dejarlos como piedras de cal. Estaban calcinados, agrietados y estériles. Eran la definición misma de lo imposible. Si hubieran sido cuerpos recién caídos, quizás habría esperanza de reanimación. Si hubieran sido cadáveres en descomposición, al menos habría materia orgánica. Pero esto era polvo consolidado. Esto era la irreversibilidad hecha materia. En la mente de Ezequiel, la conexión fue inmediata y dolorosa. Aquellos huesos no eran solo restos anónimos, eran la representación física de las palabras que había escuchado en Babilonia. Nuestros huesos se secaron. Aquella frase metafórica de los exiliados ahora se desplegaba ante él con un realismo brutal. Así se veía la esperanza de Israel, blanca, seca, quebrada y dispersa. Humanamente hablando, no había retorno de este estado.
La muerte había reclamado su victoria total y definitiva. El tiempo había borrado cualquier posibilidad de restauración. Allí, en medio de ese mar de marfil quebrado, la soledad de Ezequiel era aplastante. Era el único ser que respiraba en un mundo de objetos inanimados. Continuó su inspección, dando vueltas y vueltas, sintiendo cómo la desesperanza del escenario intentaba penetrar en su propio espíritu. ¿Para qué lo había traído Dios aquí? ¿Para mostrarle el final de la historia? ¿Para que oficiara el último rito fúnebre de su nación? Cada paso confirmaba el veredicto: final, final. La lógica gritaba que no había nada que hacer allí más que llorar y marcharse. Entonces, la voz de Dios rompió el silencio del valle. No vino como un trueno desde las nubes, sino como una presencia clara y directa que cortó el aire estancado. La pregunta que Jehová lanzó contra el profeta fue tan inesperada como absurda, un desafío directo a todo lo que sus ojos veían y a todo lo que su mente racional comprendía. Dios no le preguntó qué veía, ni cómo se sentía. Dios le hizo la pregunta que nadie se atrevería a formular en un cementerio. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La pregunta quedó suspendida en el aire caliente y estancado del valle, un desafío directo a la razón. Ezequiel miró de nuevo el mar de restos calcáreos. La lógica humana, inflexible y fría, tenía una sola respuesta: no. La muerte, en este estado de sequedad absoluta, es irreversible. Decir que sí hubiera sido presunción, decir que no hubiera sido incredulidad. El profeta se encontraba atrapado entre la realidad visible y la omnipotencia invisible. Bajó la mirada ante la magnitud de la devastación y pronunció la única respuesta posible para un hombre parado al borde de lo imposible. Señor Jehová, tú lo sabes. Fue una rendición. Fue admitir que la solución a la muerte no estaba en el conocimiento humano, sino escondida en los misterios de la voluntad divina. La respuesta del cielo no se hizo esperar. No hubo explicaciones teológicas ni consuelo. Hubo una orden, una instrucción que, para cualquier observador externo, habría parecido el delirio de un loco. Dios le ordenó predicar, pero no debía predicar a los hombres, ni a los reyes, ni a los sacerdotes rebeldes. Debía predicarle al calcio y al polvo. Profetiza sobre estos huesos, le dijo la voz, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. La absurdez del mandato era aplastante. Se le pedía que usara su voz para hablarle a objetos inanimados, a cosas que no tenían oídos para oír ni cerebros para procesar el lenguaje. Se le pedía que se parara en medio de un cementerio y actuara como si fuera un general, dando órdenes a un batallón listo para la batalla. Dios continuó detallando la promesa con una precisión anatómica escalofriante. Pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. No era una metáfora poética, era una descripción técnica de reconstrucción biológica. Ezequiel sintió el peso de la soledad más que nunca. Estaba allí, un punto diminuto de vida en un vasto lienzo de muerte, preparándose para gritarle a la nada. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire seco del valle. Tenía que romper el silencio. Tenía que actuar en obediencia pura, ignorando lo que sus ojos le gritaban. Abrió la boca y su voz rasgó la quietud sepulcral, resonando contra las paredes rocosas del valle. Huesos secos, oíd palabra de Jehová, gritó, y el eco le devolvió sus propias palabras, rebotando entre las calaveras vacías. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Las palabras salieron de su boca y se disiparon en el calor. Y entonces sucedió lo más aterrador de todo. Nada. Por un instante, hubo un silencio absoluto. El eco se apagó. El polvo no se movió. El sol siguió brillando sobre la blancura inerte. Fue el momento de tensión suprema. El segundo agónico entre la profecía y el cumplimiento, donde la fe parece estupidez y el profeta parece un demente gritándole al viento. Ezequiel permaneció inmóvil, con el brazo extendido, el corazón golpeando contra sus costillas, esperando, sudando, desafiando a la realidad con la autoridad prestada del cielo.
Parecía que la muerte había ganado el debate por su obstinada inmovilidad. Pero entonces, el suelo bajo sus sandalias comenzó a vibrar. No fue un terremoto geológico. Fue algo más localizado, más íntimo. Era una vibración que corría por la superficie de la Tierra como una corriente eléctrica. Un sonido sordo y profundo, como el de miles de piedras siendo arrastradas, comenzó a emerger desde todas las direcciones. El silencio del valle se rompió, no por el viento, sino por el sonido seco y castañeante de la fricción. Algo imposible estaba despertando en el polvo. El estruendo estalló de golpe. Lo que había comenzado como una vibración sutil en la suela de las sandalias de Ezequiel se transformó instantáneamente en un caos ensordecedor, un rugido seco y multitudinario que llenó la cuenca del valle. Era el sonido de la muerte despertando a la fuerza. Miles de fragmentos calcáreos comenzaron a moverse simultáneamente, raspando contra la roca y chocando entre sí con una violencia frenética. No era una danza suave, era una colisión masiva de materia sólida, un terremoto de restos humanos que obedecían una orden irresistible. Ezequiel tuvo que cubrirse la cabeza y retroceder tambaleándose mientras el suelo a su alrededor cobraba vida. Ante sus ojos atónitos, el desorden absoluto comenzó a buscar el orden. Fue un espectáculo de horror y maravilla. Huesos que habían estado separados por metros, o quizás kilómetros, se arrastraban por la tierra como si fueran atraídos por imanes invisibles, buscando desesperadamente a su par correspondiente. Vio un fémur dispararse a través del polvo para encajar con un golpe seco en la cavidad de una cadera. Vio vértebras alineándose una tras otra, con precisión matemática, reconstruyendo columnas vertebrales que se erguían como serpientes blancas desde el suelo. Costillas dispersas volaban para cerrarse alrededor del vacío, donde alguna vez latieron corazones, formando jaulas torácicas perfectas. El ruido era insoportable, un castañeteo infinito de miles de esqueletos armándose a sí mismos al unísono. Cada hueso se juntó con su hueso. En cuestión de minutos, el mar de escombros había desaparecido, reemplazado por un ejército de esqueletos completos, de pie o tendidos en posturas grotescas, esperando la siguiente fase del milagro. Pero la orden divina no se detuvo en la estructura. Mientras el profeta miraba, la segunda fase de la reconstrucción comenzó, y fue aún más visceral. De la nada, o quizás de la misma sustancia del aire, comenzaron a brotar los tendones. Cuerdas fibrosas y plateadas se dispararon para conectar las articulaciones, amarrando los huesos con nudos de fuerza biológica. Se estiraban y tensaban con un sonido húmedo y elástico, asegurando los tobillos, las rodillas, los codos. La maquinaria del movimiento estaba siendo instalada. Luego vino la carne. Músculos rojos y crudos comenzaron a tejerse sobre el esqueleto, trepando por los huesos como enredaderas vivas. Capas de tejido se superponían, definiendo bíceps, muslos y torsos, cubriendo la desnudez de la muerte con la anatomía de la fuerza. No había sangre fluyendo, solo la materialización agresiva de la forma humana. Ezequiel era testigo de una creación acelerada, viendo en segundos lo que toma meses en el vientre materno. Vio rostros formarse sobre las calaveras, músculos faciales, labios, párpados, lenguas dentro de bocas que habían estado mudas por décadas. Finalmente, la piel extendió su manto para sellar la obra. Una capa de tejido, curtido por el sol y el viento del desierto, cubrió la carne expuesta, ocultando la compleja maquinaria biológica que acababa de ser forjada. El ruido cesó, tan abruptamente como había comenzado. El polvo se asentó lentamente. El silencio regresó al valle, pero ahora la escena era radicalmente diferente. Donde antes había un cementerio desordenado, ahora había una multitud inmensa. Cuerpos de hombres fuertes, guerreros, ancianos y jóvenes estaban allí, completos, intactos, perfectos en su forma física. La reconstrucción había sido un éxito absoluto. La anatomía estaba restaurada. La estructura estaba lista. Ezequiel, con el corazón palpitante en la garganta, se acercó a uno de los cuerpos más cercanos. Parecía un soldado dormido o recién caído en batalla, sin una sola herida visible.
La piel estaba allí, los músculos estaban allí. El profeta se inclinó, esperando ver el movimiento del pecho, esperando escuchar el jadeo de la primera respiración. Observó los rostros de aquel ejército vasto, buscando alguna señal de conciencia. Pero no había nada. Los cuerpos estaban de pie o yacían allí, magníficos en su construcción, pero eran cáscaras vacías. Sus ojos, aunque formados, estaban fijos en la nada, vidriosos y sin brillo. Sus pechos no se levantaban ni bajaban. No había calor irradiando de su piel. Eran estatuas de carne, maniquíes biológicos, atrapados en un limbo aterrador entre la reconstrucción y la vida. La profecía se había cumplido a la mitad. Había forma, pero no había función. Había cuerpo, pero no había alma. Y la visión, que había sido de asombro, se tornó en una pesadilla silenciosa. Un valle lleno de cadáveres frescos que esperaban algo que la tierra no podía darles. Ezequiel se movía entre las filas de aquel ejército inmóvil, sintiendo un frío que no venía de la temperatura ambiente, sino de la ausencia absoluta de vida. Era una escena más inquietante que la de los huesos secos. Los huesos eran honestos sobre su condición de muerte. Estos cuerpos eran una mentira. Tenían la apariencia de hombres, la musculatura de guerreros y la estructura de una nación, pero carecían de la chispa esencial. Era la imagen perfecta de la futilidad, la forma sin el fondo, el templo sin la presencia, el rito sin el poder. Allí estaba la casa de Israel, reconstruida en apariencia, pero internamente vacía, un monumento de carne fría bajo el sol. El profeta comprendió entonces, con un peso agónico en el alma, que la restauración física no era suficiente. Un cuerpo puede ser reparado, una estructura puede ser reorganizada, pero si no hay aliento, sigue siendo un cadáver bien vestido. La desesperanza amenazaba con volver. ¿De qué servía todo aquel ruido y temblor, toda aquella maravilla anatómica, si el resultado final era un cementerio de maniquíes intactos? La visión estaba incompleta. Faltaba el elemento que no pertenece a la tierra. Entonces, la voz del Omnipotente resonó nuevamente, cortando la frustración del profeta. Esta vez, la orden cambió de dirección. Ya no debía hablarle a la tierra, ni a los restos tangibles que yacían a sus pies. Debía elevar su voz hacia lo invisible, hacia la atmósfera, hacia la fuerza dinámica que sostiene el universo. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, le ordenó Dios con una urgencia solemne. Y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Era el llamado supremo. La palabra hebrea resonaba en la mente y en la boca de Ezequiel: ruach, viento, aliento, espíritu. La misma fuerza que aleteaba sobre las aguas en el caos del principio, el mismo aliento que había entrado en la nariz de Adán para convertir el barro en un ser viviente. Ezequiel alzó su rostro hacia el cielo, ignorando la multitud de cuerpos fríos, y convocó a los 4 puntos cardinales. No era una petición suave, era una citación judicial divina. Llamó al norte, al sur, al este y al oeste, demandando que la vida regresara a sus legítimos dueños. Y profeticé como me había mandado. Al principio, fue solo un susurro en las cumbres de los montes circundantes. Las túnicas de Ezequiel se agitaron suavemente. Luego, el aire comenzó a arremolinarse con violencia. No era una brisa local, era una convergencia atmosférica. Desde los confines del horizonte invisible, el viento de Dios comenzó a descender sobre el valle. Invisible al ojo, pero devastadoramente real al tacto. Pasó silbando entre las rocas, levantando nubes de polvo, cargado con la potencia de la vida misma. El aire se volvió eléctrico, saturado, denso. El viento golpeó a la multitud inerte. No los derribó, los penetró. Entró por las fosas nasales abiertas, forzando su camino hacia el interior de la materia. El sonido que siguió fue sobrecogedor, totalmente diferente al crujido seco de los huesos. Fue el sonido de la primera inhalación. Fue un jadeo masivo, profundo y simultáneo.
Miles de pechos se expandieron violentamente al mismo tiempo, costillas elevándose para recibir el aire que había estado ausente por generaciones. El oxígeno corrió como fuego líquido por la sangre estancada, encendiendo el motor del corazón. El ritmo de la vida comenzó a martillar en el pecho de 10.000 hombres. Los párpados se abrieron de golpe. Ya no eran ojos vidriosos y perdidos. Ahora tenían pupilas que se contraían con la luz, iris llenos de color y conciencia. El brillo de la inteligencia, la memoria y la emoción regresó a sus miradas. Los dedos se curvaron, probando su fuerza recuperada. La piel perdió su palidez cerosa y se tornó rubicunda con el flujo de la sangre caliente. Y vivieron. Como una marea imparable, el movimiento se propagó por todo el valle. Uno tras otro, luego por docenas y finalmente por millares, comenzaron a incorporarse. Se levantaron de la tierra que los había aprisionado durante tanto tiempo. Se pusieron de pie sobre sus pies, no como esclavos tambaleantes o sobrevivientes débiles, sino con la firmeza y la autoridad de quienes han vencido a la tumba. Se sacudieron el polvo de la muerte, enderezaron sus espaldas y alzaron la cabeza. Ezequiel retrocedió, abrumado por la magnitud de lo que tenía enfrente. Ya no estaba solo en un cementerio. Estaba rodeado por un ejército grande en extremo, una legión de resucitados que llenaba el horizonte de extremo a extremo. Una fuerza viva, respirando, lista para marchar. Mientras el eco de la respiración de aquel ejército inmenso llenaba el aire, la voz de Dios descendió una última vez para sellar el significado de la visión. No dejó lugar a dudas ni a interpretaciones místicas. Señalando a la multitud de resucitados, Jehová le reveló a Ezequiel el secreto doloroso detrás del milagro. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. En ese instante, la visión se conectó violentamente con la realidad. Ezequiel comprendió que no había estado viendo a extraños. Aquellos huesos secos, ahora hombres vivos y fuertes, eran la representación espiritual de sus hermanos, sentados junto al río Quebar. Eran los mismos que repetían incansablemente: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo cortados. Dios había escuchado sus lamentos de muerte. Había oído la confesión de su derrota absoluta. Y la respuesta del cielo a la desesperanza de la tierra no fue una palabra de consuelo. Fue una promesa de insurrección contra el orden natural de las cosas. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. La promesa retumbó con fuerza sísmica. Babilonia no era una casa, era una tumba. El exilio no era un destino final, era un cementerio temporal. Pero el Dios de Israel se presentaba no solo como el creador, sino como el profanador de tumbas por excelencia. No había sepulcro político, militar o espiritual lo suficientemente profundo o pesado para retener a su pueblo cuando él decidiera llamarlos a la vida. La muerte había dicho fin, pero Dios decía principio. La visión comenzó a desvanecerse. El ejército, el valle, los huesos y el viento se disolvieron lentamente, reemplazados de nuevo por el calor sofocante y el zumbido de los insectos a orillas del canal en Caldea. Ezequiel sintió el peso de su propio cuerpo, el polvo real de Babilonia en sus sandalias y el sonido lejano de la ciudad imperial. Estaba de vuelta en el mundo de los cautivos. Pero algo fundamental había cambiado. El hombre que regresó de la visión ya no era el mismo que había sido arrastrado por el espíritu horas antes. Ezequiel se puso de pie y caminó de regreso hacia el asentamiento de los exiliados. Vio las mismas chozas precarias, los mismos rostros cansados, los mismos hombros caídos por el peso de la esclavitud. Vio a los ancianos que murmuraban sobre el fin de su nación. Sin embargo, donde antes veía un cementerio sin esperanza, ahora sus ojos proféticos veían otra cosa. Miraba a su pueblo derrotado y ya no veía el final. Debajo de la piel curtida por el sol y detrás de los ojos tristes de sus hermanos, Ezequiel veía ahora el potencial latente de un ejército dormido. Sabía lo que el Ruaj de Dios podía hacer. Sabía que el sonido de los huesos juntándose estaba por llegar. Sabía que, aunque ellos se sentían polvo,
El aliento de los 4 vientos estaba en camino para ponerlos de pie sobre la tierra de sus padres. La desesperanza se había quemado en el fuego de la revelación. Dios había hablado, y su palabra era la realidad última, por encima de los imperios y las cadenas. Yo, Jehová, he hablado, y lo haré, sentencia el Señor. Y en el corazón del profeta, en medio de la noche oscura del cautiverio, comenzó a amanecer la certeza inquebrantable de que la tumba estaba abierta. Antes de la gracia hubo fuego, y antes de la resurrección hubo una promesa que ni la muerte misma podía romper. Lo que has presenciado hoy no es solo una leyenda antigua. Es el recordatorio eterno de que no existe situación, por más seca, quebrada o muerta que parezca, que esté fuera del alcance del Espíritu de Dios. La historia de Ezequiel nos enseña que la restauración no depende de la condición de los huesos, sino del poder del viento que sopla sobre ellos. Si esta narración ha despertado algo en ti, si has sentido la fuerza de estas historias sagradas cobrando vida de una manera nueva, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje a través de las Escrituras. No dejes que la historia termine aquí. Suscríbete al canal La Saga Bíblica y activa las notificaciones para ser el primero en presenciar nuestro próximo relato épico. Si conoces a alguien que necesita recordar que todavía hay esperanza en medio de su propio valle, comparte este video con ellos. Gracias por escuchar. Soy la voz de La Saga Bíblica y nos veremos en el próximo capítulo.